Indíqueme con un amén cuando lo encuentre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 es donde estaremos meditando en la palabra. Oiga lo que dice la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta mañana meditamos en la palabra del Señor. El tema que nos acompaña le hemos titulado el señorío del nombre de Jesús. El señorío del nombre de Jesús. Hemos estado hablando de la importancia de entender, de conocer lo que significa realmente llamar a Jesús Señor, reconocerlo como Señor, recibirlo en nuestro corazón como Señor, como nuestro Salvador. Lo que realmente significa esta expresión, esta declaración que muchas veces usamos muy ligeramente y no entendemos la implicación, el contexto detrás de este término, Señor, este señorío. Este pasaje que leemos en esta mañana nos habla bastante claro precisamente de este punto. Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el versículo 9 al 11 es el centro de nuestro tema, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando meditamos en lo que nos dice este pasaje de la palabra del Señor, por cómo el Señor, siendo el mismo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta causa, por lo cual, porque entregó su vida, porque se sacrificó por nosotros sin tener la necesidad de hacerlo, la obligación de hacerlo o el deber de hacerlo, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, esto es, hasta lo más alto. No hay una exaltación más grande que la que tiene nuestro Señor Jesús. Dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hablar del nombre de Jesús es hablar del nombre que está por encima de todo nombre. Uno puede pensar en muchos nombres que se pueden mencionar. Puede pensar uno en, por ejemplo, los nombres de las enfermedades que generalmente se mencionan, y hay nombres de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, que es un nombre que amedrenta, que estremece, es un nombre a quien se le teme muchas veces ir al médico y que el médico diga: hay un diagnóstico y no es favorable, y se le dé el diagnóstico de cáncer, usted tiene
este problema, esta enfermedad. Es algo que realmente es algo difícil, duro, delicado, ¿verdad? Y entre ellas, entre estas enfermedades, por supuesto, hay muchas otras que se pueden mencionar y que intimidan al ser humano de diferentes maneras, porque son enfermedades que amenazan contra la vida del hombre. Sin embargo, la Escritura dice que al Señor Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto incluye nombres de enfermedades, nombres de problemas, nombres de dificultades. No importa la dificultad que una persona pueda pasar, la enfermedad que puede estar atacando su cuerpo, su salud, la palabra dice que el nombre de Jesús está por encima de todo nombre, aleluya. Y eso es algo importante entenderlo, es algo importante asimilarlo. Cuando dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, significa que el nombre de Jesús tiene poder y autoridad encima de todo nombre, encima en este caso de todo problema, encima de toda enfermedad, que Él está en control, que Él es soberano por encima de todo lo que puede venir a amenazar la vida del hombre. O sea, nada de lo que nos amenaza tiene realmente el poder, no tiene la última palabra. Puede acecharnos, puede amenazarnos, pero a nosotros se nos ha dado el nombre de Jesús como el nombre que usaremos con autoridad, con poder, para poder enfrentar todo reto que viene en contra de nuestra vida. Y allí es donde nosotros tenemos que sentirnos seguros, protegidos, confiados, porque este nombre está por encima de todo nombre. No solamente está hablando de lo físico, enfermedades, está hablando de problemas, está hablando de necesidades, está hablando aún, dice que de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo que hay en el cielo, usted puede hablar de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, de millares y millares de ángeles, de seres divinos que Dios tiene en su gloria, pero nada de ello, ninguno de ellos se compara al nombre poderoso de Jesús. Este nombre está por encima de todos, y no solamente se doblan las rodillas delante de Él en la tierra, dice que también en el cielo se doblará toda rodilla, y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces el versículo 9 nos dice que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero el versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús, para que al mencionar este nombre, para que al creer en este nombre, para que al invocar este nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto no solamente implica lo que hay en la tierra, dice que primero lo que hay en los cielos respetan, reverencian, adoran el nombre maravilloso de Cristo Jesús, porque ese nombre gobierna los cielos, ese nombre tiene autoridad en los cielos, ese nombre está por encima de todo nombre en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nos habla de debajo de la tierra, se refiere generalmente a demonios, a principados, a potestades, a huestes de maldad, todo aquello que quiere amenazar la vida del hombre, que uno siente que es más fuerte que uno, que es más grande que uno. El Señor dice: no te preocupes, podrá ser más grande que tú, pero no es más grande que Jesús, que el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el cual hay poder, en el cual hay majestad, en el cual hay autoridad. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces nosotros invocamos el nombre de Jesús porque no hay otro nombre como Él, no hay otro nombre más grande que Él. Invocamos el nombre de Jesús en todo lo que hacemos, porque la palabra dice: todo lo que hagan, sea de hecho o de palabra, háganlo en el nombre de Jesús, pidiendo a Dios, orando, reprendiendo demonios, orando por enfermos. Lo que hagamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué debe de ser en el nombre de Jesús? Porque ese nombre es el que venció, el que triunfó sobre la muerte, sobre enfermedades, sobre potestades, sobre demonios, sobre todo lo que nos amenaza. Ese nombre es el que triunfó. Por eso dice que el Señor
tomando la condición de hombre, se hizo semejante a los hombres, se manifestó en esta tierra como siervo, y estando en la semejanza de hombre, dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muriendo por nosotros. Ahí conquistó la muerte, conquistó el pecado, venció la enfermedad, venció la adversidad, los problemas, las amenazas, y ahora se le dio este nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Aleluya. Entonces, cuando miramos lo que nos enseña este pasaje, nos está enseñando el señorío del nombre de Jesús, la autoridad del nombre de Jesús, que no hay otro nombre como este, que no hay otro nombre por encima de este, que no hay otro nombre más grande que este, que se asemeje al nombre de Jesús. No hay otro nombre. Por eso dice que es un nombre sobre todo nombre, sobre todo nombre. Entonces, cuando hablamos en este caso de este nombre que está por encima de todo nombre, está hablando de que tiene autoridad, tiene dominio, tiene control sobre todo lo que se pueda mencionar. Y nosotros, cuando lo reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces eso declara, eso implica un rendimiento total de nuestras vidas a su poder, a su autoridad, a su dominio. Eso significa doblar nuestras rodillas. Doblar rodillas físicamente es un símbolo de lo que es rendimiento, pero no es suficiente solamente con que uno doble sus rodillas, porque hay personas que pueden doblar sus rodillas físicamente y tener su corazón más altivo, más soberbio que otra cosa. Entonces no es solamente el acto físico. El acto físico representa, el acto físico refleja algo que debe de ser una realidad espiritual. La realidad espiritual debe de ser nuestro rendimiento al Señor, nuestro reconocimiento a su autoridad, a su poder, a su grandeza, a su majestad. Entonces doblamos las rodillas, sí, en símbolo de rendimiento, pero lo que más tenemos que rendir es el corazón, entregarlo, rendirlo. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi amo. Te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi dueño. Me rindo delante de ti, me entrego delante de ti. Señor, mi vida ya no es mía, ahora es tuya, te pertenece a ti, te corresponde a ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, yo estoy aquí para hacer tu voluntad y no mi propia voluntad. Ese es el señorío del nombre de Jesús. Y entonces, cuando hacemos eso, entre más te rindes a Jesús, más mirarás la autoridad de Jesús cubriendo tu vida. Entre menos te rindes a Jesús, menos mirarás su autoridad cubriendo tu vida. O sea, no podemos mirar o tener esa autoridad cubriéndonos, ese poder, esa protección, esa cobertura, si no hay un rendimiento a Él. Pero entre más hay un rendimiento a Él, automáticamente viene esa cobertura y esa bendición. ¿Por qué? Porque lo estás reconociendo como tu Señor. Dobla rodilla delante de Él y reconoces que Él es tu Señor, tu Salvador, que Él es el dueño de tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando el pasaje dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Doblar rodilla, una vez más, es doblegarnos, es someternos, es un respeto a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, a la soberanía de Dios. Es reconocer que Él es el que tiene el control sobre nuestra vida. Eso es doblar, lo que significa doblar rodilla, reconocer que Él es nuestro dueño, doblegarnos, someternos, respetarlo, honrar a nuestro Salvador. Eso es lo que tipifica: toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y
toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará, es decir, la enfermedad no puede resaltar por encima de Jesús, los demonios no pueden levantarse por encima de Jesús, los problemas no pueden levantarse por encima de Jesús. Él es Señor de señores y Rey de reyes, y está por encima de todo, y toda lengua ha de reconocer y ha de confesar que Jesús es el Señor, que Jesús está en control, que Jesús es el que tiene la autoridad, que no hay nadie por encima de Él, no hay nada por encima de Él. Él está en control sobre todas las cosas. Vamos a avanzar en nuestro tema, porque quiero llevarle a diferentes pasajes para que comprendamos algo muy hermoso. Vamos a ir ampliándonos. Proverbios capítulo 22, versículo 1. Vea lo que dice este pasaje, solo para ampliar el concepto de lo que nos está diciendo Pablo en Filipenses capítulo 2. Veamos qué dice Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué significa esto? De más estima, de más valor es el buen nombre. O sea, aquí lo que implica es algo para poder entenderlo o asimilarlo un poquito mejor. Un ejemplo figurativo: cuando habla del buen nombre, por así decirlo, es lo que en nuestra sociedad se conocería como el crédito de una persona. En este tiempo, por ejemplo, nos relacionamos muy fácilmente con eso y entendemos muy claramente ese concepto de que una persona que tiene mal nombre es una persona que simplemente tiene mal crédito. Va a cualquier tienda, va a cualquier lugar, quiere comprar una casa, un carro, una recámara, cualquier cosa, pero tiene un mal crédito. Le cierran las puertas por donde quiera porque tiene mal crédito. El mal crédito significa que esta persona es irresponsable, que esta persona no paga, que esta persona no cubre sus deudas, no tiene palabra, dice que va a ser responsable de aquella deuda y no lo es. Entonces este es un mal nombre, este es un mal crédito. Nosotros como cristianos no deberíamos de tener mal crédito, mal nombre, no deberíamos de tener nada de eso. ¿Por qué razón? Porque debemos de ser personas responsables, de no endeudarnos con lo que no podemos pagar, o aquello que está fuera de nuestro alcance poder obtener o comprar. A crédito todo se hace fácil obtener, pero la persona que no tiene los medios va a terminar solamente dañando su nombre, manchando su nombre. Entonces el pasaje dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Cuando hablamos, repito, de un buen nombre de una persona, es una persona de confianza, es una persona que su nombre, su palabra representa algo real, algo que cumple, algo verdadero. No va a ser engañado. Tiempo atrás, años atrás, lo que valía de una persona era su palabra. No era un contrato, no era un papel, simplemente la palabra. Daban la palabra de que compramos este terreno y te doy mi palabra, es tuyo, te lo vendo, ya te di mi palabra. Eso era lo único que valía, o lo que tenía más peso años atrás. Era algo muy importante. Ahora la palabra no vale nada. Ahora la palabra ya no sirve para nada. El nombre de la persona ya no es confiable en su mayoría en un lugar, en otro lugar. Acá dice que de más estima es el buen nombre. El nombre tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con el compromiso, con la responsabilidad de una persona. Pero yo quiero usar este pasaje no para referirme al nombre de una persona. Cuando hablamos del nombre de una persona, de todos nosotros, estamos prácticamente en bancarrota espiritual. Todos. O sea, nuestro nombre no tiene el peso que quisiéramos que tuviera. Nuestro nombre, por ejemplo, usted se va a enfrentar a una enfermedad en su propio nombre, en su propia fuerza, en sus propios méritos, en su propia capacidad, en su propia fortaleza que puede tener para combatir aquella enfermedad. No tiene lo suficiente
suficiente, la mayoría de nosotros no podemos enfrentar aquel problema. Si hablamos de enfrentar un problema espiritual, un demonio, una potestad espiritual, no podemos enfrentarnos en nuestro propio nombre. Yo vengo en el nombre de Juan, en el nombre de Pedro, en el nombre de Pablo. No hay méritos, no hay crédito, no hay fuerza en esos nombres. No hay ningún tipo de respaldo auténtico, genuino, ni siquiera en los grandes hombres de Dios como Pablo, como Pedro, como aquellos hombres del ayer. Por eso la Escritura nos habla en una ocasión que ciertos exorcistas ambulantes miraban que Pablo echaba fuera demonios, y ellos se toparon con un endemoniado y dijeron: pues si él lo hace, también nosotros podemos hacerlo, vamos a echarlo fuera. Y le decían: te ordenamos que salgas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y le responde el demonio: pues a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, y ustedes quiénes son. No sabían quiénes eran, así que se levantó el demonio contra ellos y casi los mata. Los mandó de regreso desnudos y golpeados y heridos. Entonces no es simplemente el pensar que en el nombre de Pablo o en el nombre de alguien más. No, tiene que ser en el nombre de Jesús, y tienes que conocer personalmente ese nombre maravilloso, porque es el único nombre que tiene un respaldo genuino. Es el único nombre que no tiene límite. Entonces, cuando hablamos de el nombre de una persona, repito, por bueno, por santo que este haya sido, Pablo, Pedro, Felipe, Abraham, Moisés, todos ellos no dan la medida. No puedo acercarme en el nombre de Moisés a recibir bendición de Dios, a recibir la vida eterna, a recibir entrada a la gloria de Dios. No puedo recibir sanidad en el nombre de Abraham, porque Abraham no venció la enfermedad, no venció la muerte, no venció principados, no venció potestades. No puedo acercarme a pedirle a Pablo que él sea, que en el nombre de Pablo yo sea bendecido y yo tenga autoridad, mucho menos en el nombre de María o en el nombre de Juan o en el nombre de cualquier santo, sea un santo, un hombre santo como los apóstoles, que en verdad fueron hombres santos, o sea un santo inventado y compuesto por los hombres, de los cuales hay un montón también. Pero de ningún tipo de hombre, por santo que sea, hay autoridad, hay poder, hay grandeza. Solo hay un nombre que se nos ha sido dado. Ese es el nombre poderoso de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. En ese nombre somos salvos, en ese nombre somos sanos, en ese nombre somos libres, en ese nombre somos bendecidos, somos fortalecidos, somos levantados, somos restaurados, porque es el nombre de Jesús que tiene poder, que tiene señorío, que tiene autoridad. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Alguien dele gloria a ese nombre en esta hermosa mañana. Alábele y glorifíquele, porque Él es digno de alabanza. Bendito su nombre. Entonces, el pasaje que tenemos delante de nosotros dice que de más estima, de más valor es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama, el buen testimonio, las buenas acciones, el buen caminar, que la plata y el oro. Si nos medimos nosotros con nuestro nombre, con nuestro propio caminar, queriendo merecer, queriendo recibir favor de Dios, bendición de Dios, queriendo tener algún mérito humano, porque consideramos que somos buenas personas, que hemos hecho algún bien, no tenemos lo suficiente. O sea, vamos a quedar cortos siempre. Todo ser humano no damos la medida. Entonces, cuando mi nombre no da la medida, cuando tu nombre no da la medida, cuando el nombre del pastor, del reverendo, del apóstol, del profeta, llámeme a quien me llame, ningún nombre da la medida. Yo no puedo confiar en el nombre de un hombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay respaldo auténtico de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de Jesús y miramos este pasaje, de más estima es el buen nombre.
El buen nombre verdaderamente que no tiene límite. El buen nombre es el nombre de Jesús. Déjeme y se lo pongo de esta manera. ¿Qué tan bueno es el nombre de usted, humanamente hablando? ¿Qué tan bueno es su crédito de usted? Pues algunos podrán decir, yo tengo uno más o menos por ahí, no tan bueno pero no tan malo. Otros podrán decir, yo el mío lo tengo en la ruina por X razón. Y otros pueden decir, yo tengo buen nombre, buen crédito. Tengo un crédito de 800, puntuaje de 800, 850, lo que sea, ¿verdad? Dicen, tengo buen nombre. Pues quiero decirle, hablar de Jesús. Él es el único que tiene un nombre que trasciende un crédito sin límite. Un crédito que por eso Él dijo, todo lo que pidan en mi nombre, crean que lo recibirán y os vendrá. En el nombre de Jesús se abre el crédito, se abre la puerta, se abre la bendición para que compres sin dinero y sin precio vino y leche, para que te deleites con grosuras en la presencia de Dios sin que tengas propios méritos. Isaías 55 dice que vengan y compren sin dinero y sin precio. ¿Y cómo voy a comprar sin dinero y sin precio? Hoy lo podemos entender. Puede ir uno a la tienda sin dinero y sin precio y va con una tarjeta y compra lo que le da la gana. No lleva dinero, pero lleva un crédito, lleva un nombre, lleva una tarjeta que representa el nombre de la persona. Pues el Señor dice, ¿crees que una tarjeta tiene buen crédito? Esa está limitada. Oh no, yo tengo una sin límite. Toda tarjeta tendrá límite, y si no tiene límite de dinero económico, tiene límite de comprar salud. ¿Cómo vas a comprar salud con una tarjeta de crédito? Aunque tenga millones y millones de dólares de capacidad esa tarjeta, no puede comprar salud. ¿Cómo va a comprar paz esa tarjeta? ¿Cómo va a comprar bendición y fortaleza esa tarjeta? Hay algo que solo el nombre de Jesús te puede otorgar. Hay algo que puedes comprar, adquirir, obtener sin dinero y sin precio cuando invocas el nombre de Jesús. Esto es la paz de Dios, esto es el gozo de Dios, esta es la fortaleza del Señor, esta es la salud contra la enfermedad, cosa que el dinero no puede comprar. Esto es la restauración de las vidas, de las familias, de los hogares, libres de drogadicción, libres de tantas cosas que amenazan nuestra vida. Ahí es donde el Señor dice, este es mi nombre, un nombre bueno, un nombre poderoso, un nombre sin límite, un nombre que te puede dar acceso a la sanidad, a la liberación, a la salvación, a la restauración, a la provisión, a toda clase de bendición, porque no hay límite alguno sobre el nombre de Jesús. No hay límite alguno. Lo que necesitemos, en el área que lo necesitemos, no hay límite sobre el nombre de Jesús. Toda necesidad, todo problema espiritual, moral, material, físico, en el aspecto que sea, en Jesús tenemos solución, en Jesús tenemos bendición. Avancemos en nuestro tema y veamos qué dice la palabra. Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa que viene al reconocer el señorío de Jesús. El versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el bautismo nos identificamos con Jesús en una unión, así en semejanza de su muerte, sepultura y resurrección. Como Cristo murió, nos declaramos muertos al mundo, al pecado, a la maldad. Como Cristo fue sepultado, nuestro viejo hombre simbólicamente sepultado en la tumba líquida del agua, y como Cristo resucitó de la tumba, así salimos nosotros de esa agua como nuevas criaturas. Entonces el bautismo simboliza esa unión plena del hombre con Cristo en semejanza de muerte, sepultura y resurrección.
salvación. Y por eso dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, no dice en tu nombre, no dice en el nombre de Pablo, no dice en el nombre de Pedro, no dice en el nombre de María, no dice en el nombre de Abraham o de Moisés. No, todos estos hombres, aunque fueron hombres de Dios, aunque fueron personas que Dios usó de una manera especial, sin embargo, ninguno de ellos, ningún ser humano que ha pisado esta tierra tiene la capacidad, tiene el poder, tiene el señorío que hay en el nombre de Jesús. Solamente en ese nombre hay algo especial. Por eso dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Esto significa el poder del enemigo. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son algunas de las cosas que hay en el poder, en el señorío del nombre de Jesús. Por eso dice: en mi nombre harán estas cosas, en mi nombre harán estas cosas. Entonces, cuando entendemos qué es el nombre de Jesús, quién es Jesús para nosotros, nos identificamos con Él y comenzamos a tener confianza y seguridad de lo que podemos hacer y cómo podemos caminar, confiando en ese nombre soberano, confiando en la autoridad, confiando en los méritos de ese nombre. Como nos decía Proverbios 22, cuando dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. El nombre de Jesús es el único que tiene los méritos para pagar por nuestra enfermedad, para comprar nuestra salud, para comprar nuestra libertad, para comprar nuestra salvación. Solamente el nombre de Jesús tiene esos méritos. El nombre de los hombres no tiene mérito alguno. El nombre de uno no puede comprar ni su propia salvación, menos la salvación de otro ser humano. Por eso requerimos, por eso necesitamos el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Aleluya. Sigamos adelante mirando algunos ejemplos rápidamente. Lucas 17, 5 y 6. Vea cómo dice la palabra en este pasaje. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los apóstoles pedían al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor les dice: les voy a decir algo, les voy a revelar algo. Les dice el Señor: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieras fe, ¿fe en quién? Fe en Cristo, fe en Él, fe en Dios. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle, podríais hablarle a un árbol, a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Le podríais decir a una montaña: muévete, y se moverá la montaña. Si tuvieras fe en el nombre poderoso de Jesús, o sea, la fe tiene que ser puesta en Jesús, en el señorío, en la autoridad de Jesús. Y cuando pones esa fe en la autoridad de Jesús, entonces puedes decirle a un árbol: arráncate, desarráigate y plántate en el mar. Claro, no está hablando literalmente, no está diciendo: vete a desarraigar los árboles que están por ahí en la calle y a ordenarles que se vayan a lo profundo de la mar. Está hablando figurativamente. ¿Para qué querría uno desarraigar un árbol de esa manera? Sino que está hablando más que todo de lo arraigado en nuestra vida. Lo arraigado, problemas arraigados, amarguras arraigadas, rencores amargados en nuestra vida, enfermedades arraigadas en nuestra vida, que nos envenenan, que nos enferman, que nos perjudican, y que en ocasiones sentimos que no podemos arrancar aquello por nosotros mismos.
pensamos que no podemos sacar aquello de nuestra vida, la mala experiencia, el daño, el abuso, el maltrato, lo que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en alguna etapa de nuestra vida. El Señor dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña: muévete y se moverá, a este árbol desarráigate y se desarraigará. Nosotros hemos aprendido a hablar de nuestros problemas, a hablar de nuestras enfermedades, a hablar de nuestras necesidades, pero el Señor dijo: ya no hables de tu problema, háblale a tu problema. Ya no hables de tu enfermedad, háblale a tu enfermedad, porque el que habla de su enfermedad generalmente lo que hace es engrandecer su enfermedad. Ay, hermano, si supiera qué terrible mi enfermedad. No, lo que yo paso sí es muy duro, sí es muy difícil, sí es muy grande, es muy fuerte, es muy poderoso. En verdad ya no sé qué hacer. Y comenzamos a hablar, y casi siempre que hablamos de la enfermedad, cuando la exaltamos y la engrandecemos, le damos más fuerza, le damos más autoridad sobre nuestra vida, porque estamos engrandeciéndola en nuestra vida. No engrandezcas a la enfermedad en tu vida, engrandece a Jesús en tu vida. Habla de la grandeza de tu Señor, habla de la grandeza de tu Dios, habla de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, habla de sus promesas, habla de todo lo que su palabra dice. Y entonces háblale a tu enfermedad y dile: enfermedad, en el nombre de Jesús te vas a desarraigar y te vas a ir a lo profundo de la mar y os obedecerá, dice el Señor. Aleluya. Pero hazlo con fe, hazlo creyendo, no en tu fuerza, no en tu capacidad, en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando tienes la confianza, la seguridad de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, habla de Él, háblale de Él a tu enfermedad. Enfermedad, sé que te quieres enseñorear de mi vida, pero Jesús es mi Señor y te quiero hablar de mi Señor. Él es poderoso, Él no ha perdido ninguna batalla, Él derrumbó gigantes, Él levantó a Lázaro de la muerte, Él triunfó sobre la misma muerte. ¿Cuánto más sobre una enfermedad? Háblale a esa enfermedad de tu Señor, hazle saber quién es el Señor. No es ella la que está en control, no es ella la que gobierna, no es ella la que rige tu vida. Es Jesús el que gobierna, el que rige, el que dirige tu vida. Él es el Señor de tu vida. Háblale de Jesús, engrandece a Jesús y toma autoridad sobre esa enfermedad. Estas no son palabras mías, son palabras del Señor Jesús. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a ese árbol, a ese problema, a esa enfermedad: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Por qué os obedecerá? ¿Porque tú eres muy grande? No. ¿Porque tienes mucha fe? Seguramente. No. En veces pensamos que el problema es que no tenemos suficiente fe, pero vea lo que el Señor les dice a sus discípulos. No les dice: si tuvieran la fe por lo menos del tamaño de una naranja, podrían mover un árbol o una montaña, por lo menos el tamaño de una sandía, ya que sea una fe más grandecita. Pero no habla del tamaño ni de una sandía, de una naranja, ni siquiera de una uva. Dice: si tuvieras la fe como un grano de mostaza. ¿Qué es el grano de mostaza? Es la semilla más pequeña, según nos dice la palabra. Es la semilla más pequeña entre todas las semillas. Es algo de lo más pequeño que pueda haber. Lo que el Señor está diciendo es: si tuviera la fe más pequeña que pueda haber en esta tierra, es suficiente para mover montañas. Pero no tengas esa fe en ti, no tengas esa fe en el hermano, en la hermana, en el profeta, no. Ten esa fe en el Cristo victorioso, en el Rey de la gloria. Ten esa fe en lo que Él hizo por ti, en los méritos de Jesús. Ten esa fe en Él y toma esa autoridad y mira ese señorío de Jesús sobre tu vida y vive, experimenta lo que dijo el apóstol Pablo a los filipenses:
se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, aleluya. Se rinda toda enfermedad, todo problema, todo demonio, se rinda y reconozca y diga: con Jesús no puedo, con Jesús no me meto, a ti te destruyo, pero con Jesús ahí sí no puedo. Porque si tú te presentas como el muy fuerte, el muy capaz, el muy hábil, el problema se burla de ti, la enfermedad se burla de ti, el demonio se burla de ti. Porque tú no tienes lo que se requiere, yo no tengo lo que se requiere. Tenemos que confiar en aquel que tiene lo que se requiere, en aquel que lo hizo todo. Y aunque mi fe sea pequeña como una mostaza, es suficiente para ordenarle que se vaya, porque lo estoy haciendo en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo por mí, por la autoridad y el poder que hay en Cristo Jesús. No sobre mi nombre, no sobre mi vida, no mis méritos, los méritos de Él. Avancemos en nuestro tema, porque el tiempo nos va ganando. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19 y veamos qué dice la palabra. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué clara y qué hermosa es la palabra. En este pasaje miramos cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, y dice que Él vendrá. Miró Juan el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese caballo blanco es un símbolo espiritual. ¿Qué simboliza el caballo blanco? En el tiempo antiguo, los grandes generales, después de ir a la guerra, regresaban victoriosos en un caballo blanco, entraban triunfantes, majestuosos. La segunda venida de Cristo no va a ser como la primera, no va a ser como un cordero, no va a ser como un carpintero, no va a ser para nacer en un pesebre, no va a ser para morir en una cruz. Dice su palabra que viene sin relación con el pecado, viene majestuoso, triunfante, viene como vencedor, viene, por eso lo tipifica aquí, montado en un caballo blanco, y dice que se llama Fiel y Verdadero. Él es el fiel y verdadero. Y luego dice que con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, autoridad, control, dominio, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. La identidad propia espiritualmente de su completa deidad, que nadie alcanza a conocer y a comprender en plenitud la grandeza de Dios. Esto es lo que significa eso. Nadie conoce a Dios. El nombre representa quién es la persona, lo que es la persona, pero Jesús, no hay nadie que lo pueda conocer en plenitud. No hay nadie que pueda llegar a decir: yo ya conozco a Jesús. Conoces una cosita así de Jesús, conoces un pormenor de Jesús, pero Jesús es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros, y nadie lo logra conocer completamente, en plenitud, en perfección. Nadie, porque es demasiado grande, es demasiado puro, es demasiado santo, es demasiado fuerte, es demasiado para
que un mortal lo conozca en plenitud. Por eso dice, solo Él puede conocer en perfección su grandeza, su poderío, su majestad. Uno cree que conoce al Señor, conoce solo un poquitito del Señor. Conoce un poquitito, pero a como más va acercándose uno a Él y teniendo una intimidad con Él, pues va conociéndolo más. Pero ya vamos a mirar en lo que sigue, cómo Jesús es tan grande que no hay nadie que lo pueda conocer, ni siquiera los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Y ya lo vamos a mirar. Dice el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Luego dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, victoriosos también. Allí venimos nosotros, la iglesia del Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le dan diferentes nombres en solo este pasaje: fiel y verdadero, un nombre escrito que nadie conocía sino Él mismo, el Verbo de Dios, y luego Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendemos que todos estos títulos que describen al Señor en este pasaje están hablando del señorío, de la grandeza, del poder, de la majestad, de los méritos de la persona de Jesús. Él es el fiel, el verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Todo apunta a Él. Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es todo, todo lo cubre, todo lo llena, todo. Él es desde el principio hasta el fin. Él lo encierra todo. Entonces, cuando termina diciendo aquí, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa esto? Hay muchos reyes en la tierra, reyes espirituales, hablando de demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. La Biblia describe a Satanás como un rey caído, un rey que se rebeló contra Dios, por supuesto, pero tiene su reinado en las tinieblas, su reinado en el pecado, su reinado en la maldad. Pero Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Eso nos habla de su soberanía, su grandeza por encima de todo, por encima de todos, por encima de cualquier cosa que se quiera nombrar en este siglo o en el venidero, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades. No hay nada ni nadie que se iguale al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, que es nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Aleluya. Él es grande y poderoso. Como Él no hay uno, como Él no hay otro. A Él nadie se compara, a Él nadie se iguala. Veamos entonces todo lo que quiere reinar sobre tu vida y todo lo que se quiere enseñorear sobre tu vida. Cuando tú recibes a Jesús como Señor, como tu Rey y tu Señor, Él ahora te ayuda a gobernar sobre lo que te gobernaba. Te gobernaban tus pasiones, te gobernaban tus instintos, te gobernaban los problemas, te gobernaba tanta cosa en este mundo. Al Jesús ser Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es tu Rey, Él es tu Señor, y Él quiere reinar y gobernar sobre tu vida y sobre todo lo que te amenaza, sobre todo lo que te quiere destruir, sobre todo lo que te quiere dañar. Él quiere reinar sobre tu vida. Vamos a la palabra. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 14 al 16. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesús el Cristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores,
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Nos enseña la palabra y nos muestra precisamente el señorío de Jesús, diciéndonos que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice enseguida: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, a su tiempo va a mostrar este bienaventurado Rey y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Soberano por encima de todo, que lo gobierna todo, que lo cubre todo, Rey de reyes y Señor de señores. Luego dice el versículo 16, oiga, el único, no hay otro. No hay otro como Él, no hay otro semejante. Cuando dice el único es porque no hay más. El único que tiene inmortalidad. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo soy la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque yo soy el dueño de la vida. La vida yo la poseo, es mía, me pertenece. Yo soy la vida misma. Yo soy la vida misma. Entonces, cuando Jesús muere, obviamente que murió en su humanidad, en su cuerpo, en su naturaleza de carne, pero como Dios en espíritu, Él nunca murió. Él es el que tiene la vida y el que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad. Luego dice que habita en luz inaccesible. ¿Qué significa eso de luz inaccesible? Luz sin acceso. Sin acceso, y no porque haya alguna barrera ahí que diga no trespassing, hasta aquí nomás llega el límite de los ángeles y de los hijos de Dios, no pueden traspasar más este límite, esta línea. No, miramos un ejemplo de esta habitación de Dios en luz inaccesible cuando en Isaías capítulo 6 dice el profeta Isaías que él miró al Señor, lo miró, dice, y dice que estaba en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, una gloria enorme que llenaba aquel lugar. Y dice la palabra que había serafines alrededor del trono, y dice que estos seres creados para estar alrededor adorando constantemente tenían 6 alas. Dice que con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro, y con 2 volaban alrededor diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquel lugar se estremecía y aquel lugar temblaba, y los querubines solo adoraban a Dios diciendo: santo, santo. Pero cuando miramos entonces que estos seres tienen 6 alas, fueron creados por Dios exclusivamente de esa manera. ¿Y por qué necesitan 6 alas si nomás usan 2 para volar? No usan las 6 para volar. 2 de esas alas las usan para cubrir sus pies, 2 de esas alas para cubrir su rostro, y 2 para volar. Pero ¿para qué necesitan cubrir sus pies y cubrir su rostro? El resplandor de la gloria de Dios que sale de ese trono es algo tan fuerte que el sol, yo creo que es como un cerillo encendido así, y que en otro digo, ese es el sol, ese es el sol delante de Dios. O sea, su gloria, su resplandor es algo tan grande, tan majestuoso, que los mismos seres que fueron creados para estar adorándolo alrededor no pueden estar ahí nomás quitados de la pena, como diciendo: hey Dios, ¿cómo estás? No. O sea, es una gloria, un esplendor, que tienen que cubrir su rostro por aquel resplandor. Y no solamente su rostro, sus pies. Y con 2 alas vuelan y dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Aleluya. Ahí miramos esa deidad, esa divinidad, ese señorío, esa majestad del Señor Jesús. Porque allá en Isaías nos dice que es Dios el que habita en ese lugar, pero aquí nos dice que es Jesús,
que es el soberano Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Está hablando de Cristo Jesús todo este pasaje. No está hablando de alguien más, ni dice que habita en esa luz sin acceso. No se pueden acercar porque es algo parecido como si yo le dijera ahorita en nuestra humanidad: ¿usted tiene acceso al sol? Es decir, podemos decir que sí y podemos decir que no. Si hablamos figurativamente, sí tenemos acceso al sol. O sea, el sol llega a nosotros, nos pegan sus rayos, nos alumbra la tierra, calienta la tierra, hace que los árboles se pongan hermosos, frondosos, etcétera. Tenemos acceso al sol, sí, pero podemos pararnos en la bola de fuego que está ardiendo ahí, conocida como el sol. ¿Podemos acercarnos por lo menos a una milla? No, se derritiría uno antes de acercarse a una milla. Hermanos, estamos a millas y millas y no sé cuántas millas serán, pero son muchas millas de aquí al sol. Y en un momento que se acerca poquitito el sol, sentimos que nos asamos en esta tierra. Decimos: ay Señor, qué calor hizo ayer, qué calor hizo antier. En el verano, cuando se pone más fuerte, decimos: Señor, ¿qué está pasando? Va a prender esta tierra. Y estamos a millares de millas y kilómetros y cantidad de distancia. ¿Qué sería si nos acercáramos unas cuantas millas al sol? La tierra comenzaría a arder. Comenzaría a arder. Estamos a una distancia, colocados estratégicamente por el Creador del cielo y de la tierra, a una distancia perfecta del sol, donde recibimos exactamente lo necesario. Porque si nos acercara más al sol, la tierra ardería en fuego. Si nos alejara un poquito más, la tierra se congelaría y no habría más calor, no llegaría el sol. Entonces, esa es la obra maestra del arquitecto para los que dicen que somos casualidad de la creación y que somos producto del Big Bang y que somos esto y que somos lo otro. Nada de eso. Somos creación de un Dios sabio, de un Dios maravilloso, de un Dios inteligente, de un Dios que tiene una obra maestra en sus manos y Él es el que la sostiene. Entonces, aquí nos habla todo este contexto de Jesús, porque desde el versículo 15 que comienza a decir: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Ya de antemano entendemos ahí que está hablando de Jesús. Luego dice: el único que tiene inmortalidad, es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Y para terminar dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Uno dice: wow, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver? Si lo miró Pedro, lo miró Pablo, lo miró Juan, lo miró Esteban, lo miraron todos los hombres del ayer, lo miró María, obviamente, lo miraron muchos hombres, lo miraron. Pero aquí no nos está hablando de su humanidad. El que conoce solo la humanidad de Jesús nunca conocerá el verdadero señorío de Jesús. El señorío de Jesús reside, se manifiesta, se muestra en su divinidad, en su deidad, en saber que Él no era solo un hombre, que Él no era solo un maestro, que Él no era solo un profeta, que Él no era solo un hombre muy especial, no, un sacerdote o algún hombre especial. No, Él era Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Ahí estaba la deidad de Dios. Entonces alguien podría decir: bueno, yo lo miré. Pablo podría decir, Pedro podría decir: yo lo miré, yo caminé con Él, yo comí con Él. Y es cierto, lo miraron físicamente, pero este pasaje nos habla de su divinidad. Por eso dice que es el único que tiene inmortalidad, es el único que habita en luz inaccesible. Ni siquiera los ángeles pueden entrar allí. Es un lugar tan lleno de gloria que no lo resisten la misma gloria de Dios, ni los propios ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Por eso están solo alrededor y tienen que estar cubriendo su rostro y cubriendo sus pies, y solo vuelan diciendo: santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Entonces termina diciendo no solamente que habita en luz inaccesible, sin acceso, sino que dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
sí lo miraron en su humanidad, pero cuando dice ninguno de los hombres ha visto, está hablando en su plena revelación, en su plena deidad, en su gloria completa. Moisés fue uno de los que estuvo muy cerca, y Moisés le dice: Señor, yo te pido una petición, quiero que me muestres tu gloria, quiero verte cara a cara. Y le dice el Señor: no sabes lo que estás pidiendo, si me miras te deshaces, te mueres, quedas fulminado por mi gloria. No me puedes ver en mi esplendor tal, abiertamente, sin límite, porque ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver jamás en su pleno esplendor, porque es demasiado fuerte. Repito, el mejor ejemplo que puedo pensar es ese del sol. Uno está a distancia de millares y millares y ni siquiera así se puede parar uno firme y mirando al sol con libertad, porque se escapa de quedarse ciego. ¿Por qué es tan fuerte la luz del sol? ¿Qué será si nos acercáramos mucho más al sol? No podríamos. Y si quisiéramos tocar el sol, y si quisiéramos pararnos encima de esa bola de fuego ardiendo, no podríamos hacerlo. No lo resiste nuestra naturaleza. No hay naturaleza que resista la plena esencia de Dios, porque Él es fuego consumidor, Él es poder, majestad, gloria. Él es más de lo que nos podemos imaginar. Por eso nos dice, nos declara, nos revela esto la palabra: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Vamos a verlo, porque hay otros pasajes que nos hablan de que lo veremos y que lo veremos tal como Él es, pero nos está hablando de un acceso, sí, directo al Señor, pero un acceso al grado que lo podemos soportar y resistir. Es lo mismo que el sol ahorita. ¿Tenemos acceso al sol? Sí. ¿Podemos ver el sol? Sí. ¿Podemos contemplarlo? Sí. ¿Podemos ser calentados por él y abrazados por él y abrigados por él? Sí. ¿Verdad? Me voy a parar un ratito en el sol porque tengo frío. Claro que lo puede hacer, pero es un acceso que es adecuado para nuestra naturaleza, que es accesible y que no nos perjudica, que es soportable. Pero repito, si usted dice: yo voy a ir a abrazar el sol, yo quiero abrazar el sol, primero, no lo puede abrazar porque es demasiado grande para que usted con sus manitas lo trate de abrazar, ¿verdad? Segundo, es demasiado potente y poderoso que ni siquiera va a poder acercarse a él cuando ya se derritió. Dios es millones de millones más grande y más fuerte que el sol que puso en nuestra galaxia. Él es grande y poderoso. Él, su majestad, su gloria es incontenible. Dijo Salomón cuando le estaba edificando el templo y Dios le había dicho: yo voy a habitar entre ustedes en aquel templo. Y dice Salomón: Señor, ¿cómo dices que habitarás en este templo si los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cómo te contendrá esta casita chiquita que vamos a hacer acá? No puedo comprenderlo, decía Salomón. Y la realidad es que Dios es tan grande y tan poderoso en su gran poder y majestad, que aún Él, en ese poder y en esa majestad, pudo habitar en un cuerpo de carne y sangre llamado Jesús. Y ahí se manifestó. ¿Cómo alguien tan grande pudo habitar en un cuerpecito tan chiquito? Digo tan chiquito porque los seres humanos somos relativamente chiquitos, ¿verdad? Por grande que haya alguno, ¿verdad? Seguimos siendo chiquitos a comparación de Dios, a comparación de los ángeles de Dios, etc. Pero cuando el Señor se manifiesta en carne, Él es Dios, Él es todopoderoso, y con ese poder Él sabe cómo le hizo para habitar en aquel cuerpo. Pero la palabra nos dice que en Cristo habitó la plenitud de la deidad de Dios, de ese Dios maravilloso y majestuoso. Habitó ahí, lo conocimos en Cristo, en esa manifestación. Pero conocimos su humanidad, conocimos sus obras, conocimos sus palabras, el verbo hablándonos la palabra, haciendo milagros, mostrándonos su poderío, su señorío grandiosamente, como Él siendo hombre en su humanidad, pero siendo Dios en su divinidad, perdonaba pecados. Y le decían: ¿cómo tú, siendo hombre, perdonas pecados? Y solo Dios puede perdonar pecados. No entendían que Él no solo era hombre,
Era hombre en su humanidad, pero era Dios en su divinidad. Así que con toda libertad y autoridad podía decirle a alguien: tus pecados te son perdonados, porque era el mismo Dios que tiene poder para perdonar pecados con toda libertad. Entonces, doble naturaleza en un solo ser. Aquí me voy a detener porque el tiempo ya nos ganó y vamos a hablar con el Señor en esta mañana.